Mi nombre es Priscila Zavala, ya esta es la cuarta sesión que vamos a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con las preocupaciones y qué son los pensamientos racionales y irracionales, ¿no? Esta sesión se va a dedicar un poquito a investigar más qué está pasando con nuestra mente. Entonces me presento para los que me vean por primera vez y los que no me conozcan. Mi nombre es Priscila Zavala Romero, como pone aquí la gráfica de entrada, ¿no? Me dedico hace ya unos 7 años específicamente al tema de psicoterapia, pero tengo otras actividades que realizo, ¿no? A nivel profesional, también como coach, he sido formadora en cursos de inteligencia emocional, en cursos para la inclusión social laboral, eh, profesora de biodanza, maestra Reiki y bueno, también como gestora de proyectos y encargada de gestionar personas, ¿no? Esto ha sido un proceso largo de los últimos 20 años de mi vida, desde que tengo 17, ¿no? Que estoy investigando en el mundo de la psicología, pero creo que también han habido procesos también que tienen alta relación con mi desarrollo personal, ¿no? A nivel de entender todas estas dinámicas, el poder viajar, el ser madre, todos estos roles que involucran un crecimiento apegado a lo que es la inteligencia emocional en base a tu proceso evolutivo como persona y como profesional. Pues yo les agradezco la atención y vamos a comenzar. Tenemos muy poco tiempo para tocar temas muy profundos y muy interesantes, pero por lo menos es dejar la, la pincelada y algunas tareas pendientes para que pueda usted desarrollarla en su casa. Entonces es muy importante para mí que poco a poco vayamos avanzando. Para eso son todos los tips previos que he dado en las otras sesiones. Puede usted buscarlo, puede encontrarse con ello, puede buscarlo en el canal de YouTube, donde podrá ver cada una de las sesiones que hemos hecho. Y tengo una relación, ¿no? En el tiempo de cómo ir avanzando en este proceso de aprender a gestionar las emociones y desarrollar la inteligencia emocional. Pues los diferentes proyectos que uno realiza en su vida, a nivel personal y profesional, hacen que uno tenga que aprender recursos y competencias para tener una mejor gestión del tiempo, de la autoestima, de las capacidades y competencias que uno necesita, las habilidades entrenar para poder atreverse a hacer algo diferente o hacerlo de forma diferente, aunque tu profesión sea siempre la misma. En mi caso, me ha permitido aprender diferentes cosas porque he tocado diferentes aspectos del tema de los recursos humanos, de la gestión emocional, de lo que es la psique y la psicología de mí misma y de las personas con las que trabajo, ¿no? Una de las proyectos que me gustaría que pongan atención es el tema de terapia integral, psicoenergía PAE, precisamente porque es allí donde van a encontrar el canal que tiene relación con todas las temáticas, tanto el blog como Facebook, la página de Facebook y el canal de YouTube, van a encontrar la información referente a estos temas, porque son temas muy amplios que se trabajan en mucho tiempo y nosotros estamos haciendo pequeñas cápsulas, por eso es tan importante poder ir poco a poco avanzando y a la vez conocer, ¿no? Todas las diferentes alternativas que tenemos en, en este momento en que vamos a conocernos, ¿no? Y vamos a trabajar profundamente en nosotros mismos. Entonces, los invito a que vayan revisando los diferentes materiales que hay en la página web, en Instagram, liderazgo-emocional-emprender. Ahí van a encontrar todo lo relacionado con estas temáticas. Bueno, pues vamos a avanzar. Hoy día hemos preparado el tema de la gestión emocional, cómo gestionar las preocupaciones, y con ello no vamos a mirarnos, vamos a autoobservarnos y quién no ha tenido una preocupación. Y a medida que vamos en diferentes niveles de estadios de proceso de desarrollo, va a pasar que las preocupaciones o van en aumento o se acrecientan porque la situación externa también te exige otras competencias que tienes que ir adaptándote y a lo cual también muchas veces nos vemos sin recursos para poder afrontarlas, ¿no? No nos preparan para ser padres, no nos preparan para ser adultos. Se supone que en la vida es ensayo y error. Hay todo un proceso de aprendizaje, ¿no? De 20 años de escolarización, pero realmente a nivel emocional no nos preparan.
para el ensayo y error y aprender a levantarnos de las equivocaciones. Esto es parte de la inteligencia emocional. Por eso el atreverse, arriesgarse y conocer nuevas alternativas es un entrenamiento que requiere tiempo. Entonces, entre las diferentes cosas que nosotros vamos a observar hoy, que, que en realidad pues son muchos temas, pero vamos a acotar dentro del universo de las emociones una propuesta que nos hace Rafael Vizquerra. Vamos a explicar un poquito de qué va esto y cómo entenderlo, ¿no? En qué parámetros estamos nosotros. Los pensamientos racionales y pensamientos irracionales, saber distinguir cuál es cuál. Vamos también a conocer, ¿no? Qué características existen a nivel personal sobre lo que es una personalidad evitativa, cómo yo evito y me alejo de lo que yo entiendo, de lo que es afrontar una situación conflictiva, preocupante, y lo que es pues buscar miles de recursos para poder evitarlo, ¿no? Esas tendencias de personalidad pues las vamos a tocar un poquito desde el ámbito de la patología, ¿no? Lo que nos propone Beck y las terapias cognitivo-conductual en relación a trastornos de personalidad, es en el aspecto de psicopatología, pero realmente todos tenemos características de personalidad evitativa. Entonces sería muy interesante que todos nosotros pues tocáramos, viéramos esto en el proceso de autoobservación. Ya hemos visto previamente cómo autoobservarnos, ¿no? A nivel emocional, pues hoy la invitación va a ser para autoobservarnos, pero desde el ámbito, desde la parte cognitiva, ¿no? Desde otros aspectos de mí, no solamente autoobservar y etiquetar emociones básicas que estoy teniendo día a día. ¿Vale? Entonces, otro prisma. Otra de las cosas que trabajaremos hoy será beneficios de aprender a gestionar las emociones. Vamos a encuadrarnos en el marco de realmente yo estoy desarrollando la inteligencia emocional. Si estás aquí, es una buena señal. Pero además, ¿en qué punto estoy? ¿No? ¿Qué aspectos? Pues puede ser que estoy yo un poquito atrasada y me tengo que entrenar y poner un poquito más de tiempo. La respiración consciente. Esto es un hábito fundamental y sobre todo desde la perspectiva que nosotros estamos hablando de tener la capacidad de volver a un estado en el que puedo dar pie a que la parte más evolucionada de mi cerebro tome un respiro y realmente pueda dar una solución efectiva, adaptativa, que recurra a unos recursos que no sean irracionales y que me pueda ayudar a desenvolverme de mejor manera. Y por último, pues la tarea va, siempre hay una tarea después de cada sesión. En este caso vamos a hablar un poquito de la ABC, la teoría de Albert Ellis, que es muy interesante y yo la suelo ocupar mucho, que es un registro a nivel de cómo yo estoy racionalizando las situaciones que veo en mi entorno, ¿no? Bueno, eso en pocas palabras lo que vamos a trabajar hoy. Como pone aquí la gráfica, no todos comenzamos esta carrera en diferentes partes de nuestra escalada, de lo que es pues la inteligencia emocional. Todos venimos con una mochila que se debe a nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo y que realmente pues tiene que ver con todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Esa montaña en la que vamos todos escalando, que es la imagen, ¿no? que vemos aquí, tiene que ver con esto, con la capacidad que nosotros aprendemos a quitarle peso a la mochila, a conocernos para aprender a quitar pensamientos que a lo mejor yo creo que son racionales y son irracionales. Vamos a entrar en esta dinámica para que podamos conocer exactamente a dónde vamos, ¿no? Pues mira, aquí hace un pequeño resumen de lo que hemos tocado en las diferentes cápsulas de aprendizaje que hemos estado haciendo de gestión emocional. Y como ven, vamos con muchos temas, ¿no? Pero sin agobiarse. Esto es muy sencillo. Es autoobservación, autoconciencia, autoconocimiento. El primer pilar de la inteligencia emocional. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? Tocamos desde los 3 niveles del comportamiento fisiológico, cognitivo y motor de una emoción, y esto pues nos llevó a comprender que las emociones pues es fisiología pura, ¿no?
Hablamos también de aprender las emociones, de autoobservar, de etiquetar, ¿no? De aprender a darle nombre y poder expresar. La última sesión que fue específicamente de aprender a expresar las emociones, lo que yo pienso de forma asertiva. Esto es, grosso modo, lo que hemos estado trabajando ya, y en esta cuarta cápsula de aprendizaje, ¿no? Para poder orientar a los que recién vienen por primera vez, y porque en el mundo de la era del digital no hay tiempo. Alguien va a ver quizás este vídeo y luego va a poder ver los otros, entonces vamos a orientarnos un poquito, ¿no? Estamos trabajando pilares de la conducta humana, pilares de la inteligencia emocional y los procesos internos que conllevan, que tenemos todas las personas, todos los seres humanos, independientemente de nuestra cultura, sociología, nacionalidad, etnia. Tenemos procesos internos que tienen que ver con nuestra forma de percibir la realidad. Pues el mapa conceptual de hoy, para puntualizar aún más, vamos a trabajar en esta sesión la comunicación intrapersonal, pensamientos racionales e irracionales, autogestión de la preocupación, y profundizaremos pues en lo que es la alfabetización emocional. Y al final, si me da tiempo, como tenemos 40 minutos, si a usted le surge una pregunta, la escribe por el chat y yo la trataré de responder. En el caso de que no me dé tiempo, la puede escribir a mi correo electrónico priscila@gmail.com, que ahí seguro yo le respondo. ¿Vale? Vamos a ir avanzando para que no nos atrasemos. Bueno, pues esto también ya lo hemos tocado. El tema del diálogo interno, qué me digo, qué escucho, qué hay de mí cuando me observo. Si la emoción es energía en movimiento, entonces estamos hablando que las diferentes emociones generan diferentes conductas. La autoestima, si son emociones y mi diálogo interno es negativo, tóxico, repetitivo, que nosotros le llamamos rumiante, ¿no? Quiere decir que entonces mi autoestima va a ir decayendo. Si yo me rodeo de gente que continuamente tienen una expresión emocional negativa, tóxica, eh, y que se habitúa a hablar desde la queja, es muy probable que también mi autoestima baje, porque somos seres que nos influye el medio, el entorno. Estamos completamente condicionados, nuestro lenguaje, somos en el lenguaje, eso lo plantea Albert Maturana, ¿no? Y es una cosa que nosotros, a medida que crecemos y vamos adquiriendo lenguaje, también se va adquiriendo nuestro mapa conceptual, nuestra semántica, somos e interpretamos la realidad en función de nuestro lenguaje. Entonces, por eso es tan importante cuidar que hablamos, cuidar el entorno, cuáles son las palabras que se suelen utilizar con mucha frecuencia, ¿no? Que son con una connotación negativa, pues entonces en ese caso sería bueno cuidar esto, el lenguaje, ser más asertivo. Eso lo trabajamos la clase anterior, ¿no? Y los componentes de la emoción. Y esto lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, porque es muy importante entender el nivel de incidencia que tienen las emociones en nuestra vida. Y como el lenguaje es lo que nosotros escuchamos, nos recibimos del entorno, ese lenguaje es un estímulo que también nos genera emociones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los componentes de la emoción, a nivel neurofisiológico, estamos hablando de cuando se nos acelera el corazón, cuando hay cierto nivel de estrés, como el mío ahora, que es positivo, porque tengo que tener atención plena en lo que estoy pensando y diciendo y a la vez comunicando, ¿no? Se acelera el corazón, yo me siento ahora el corazón, se sienten unos latidos más rápidos, eso también genera calor corporal, pulsaciones, bueno, y en otras circunstancias, pues otros registros que tienen que ver con la parte interna de lo que despierta el sistema nervioso a nivel neurofisiológico de la emoción. Entonces, todos hablamos también de las 5 emociones básicas, por lo tanto, como son básicas, todos las experimentamos todos los días. Hablamos también, en este caso, de la parte cognitiva, ¿no? La parte cognitiva como componente de la emoción es que yo pienso y siento. O siento, por ejemplo, afuera, siento que hay demasiada tensión y yo comienzo a pensar, a elaborar pensamientos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué le habrá hecho el otro? ¿No?
Entonces es recíproco, pero a nivel cognitivo tiene que ver también con la parte de toda la capacidad que tiene la mente, que hoy día se sabe, esto también lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos mencionado, entre 30.000 a 60.000 pensamientos diarios, de los cuales solo el 5% somos conscientes. Ahí está ese 5%. Ese 5% son las preocupaciones que una y otra vez nos las contamos aquí mismo. Entonces vamos a revisar qué pasa con la mente, con el sistema de creencias, si son creencias racionales, irracionales. Y bueno, y a nivel conductual, esos pensamientos y esa emoción juntitos me generan una conducta, un comportamiento. ¿Vale? Por eso lo vuelvo a retocar para que no se nos quede nada en el tintero. Y entiendo que son temas muy profundos, pero hay que retomarlos para poder avanzar. Bueno, pues vamos al lío. El lío le digo porque todos saben que vivo en España y que de repente tengo unas expresiones que no son muy chilenas. Esto de estar 15 años fuera también me hace no adquirir hasta sonidos y hasta una forma de hablar, hasta ni chilena ni española, bueno, pero soy la suma de todo ello, ¿no? Me interesa mucho que quede claro esto. Nunca nadie se cuestiona lo que es pensamiento racional o irracional. Nosotros somos, en el lenguaje, creemos que nuestros pensamientos es lo que somos. De repente viene alguien y te dice, no, tus pensamientos te piensan. Tú has adquirido una serie de programaciones a lo largo de tu desarrollo y no es una teoría mía. Yo me apoyo mucho en la terapia cognitivo-conductual, cognitivo-conductual emocional, dialéctica conductual y todas estas terapias que tienen que ver con la tercera generación, ¿no? de terapias cognitivo-conductuales. Entonces son una serie de información que he venido revisando, aprendiendo y observando que tienen absoluta relación con los últimos 10, 20, 30 años en el ámbito de la psicología, de la neurociencia. ¿Vale? Entonces no estoy diciendo nada que no tenga que ver desde esta perspectiva, desde estos paradigmas que son los últimos innovadores que conocemos gracias a las tecnologías que ya se puede medir lo que está pasando en nuestro cerebro. Entonces, vale, yo digo, yo creo que soy racional, pero cuando la emoción, y hablamos de esa zona del cerebro, ¿no? Cuando hablábamos del cerebro triúnico, me invade, me lleva por un lugar donde yo no tengo control, dejé de ser racional. Normalmente, pues nosotros tenemos percepción de la realidad a raíz de lo que estamos experimentando, sintiendo e interpretando. Pues los pensamientos racionales son cogniciones evaluativas de significado personal. Quiere decir, el carácter preferencial que expresa mi deseo, mi preferencia, mi gusto y mi agrado o desagrado, ¿no? Estos pensamientos, si son flexibles y ayudan al individuo a establecer libremente metas y propósitos y no a imponer a otros, pues son racionales. Puedo escuchar sin tener juicios. En cambio, si yo me voy al campo de lo irracional, quiere decir que yo, las cogniciones evaluativas que estoy haciendo, cobran un carácter de absoluta verdad, de intransigencia. Se expresan de forma rígida, normalmente negativa, algo perturbadora, violenta, agresiva, y interfieren claramente en la consecución de las metas propias, de los propósitos que uno decide que para sí es felicidad. Pues dentro de estos parámetros, que es muy común, uno piensa que no es común ser irracional, es muy común porque la sociedad tiene una serie de lenguaje bastante negativo e irracional. Lamentablemente estamos crecidos en un tipo de sociedad algo patriarcal, dictatorial, y realmente es muy común los lenguajes irracionales extremistas. Pues hay 4 tipos de pensamientos irracionales que podríamos encontrar en los diferentes diálogos externos y en el diálogo interno, porque todo lo que está afuera está dentro. Yo pertenezco a la sociedad en la que crecí y absorbí toda esa información como parte de mi patrimonio, de mi mente. Entonces, pues una de ellas es la demanda o exigencias. Nosotros cuando crecemos aprendemos a ser más adaptativos, a cuando hay que aprender a esperar, que hay un turno para, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no ponemos límites a los niños? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando los niños no les enseñamos a trabajar su frustración?
Pues las demandas o exigencias se vuelven parte del pensamiento irracional catastrófico. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que me gusta mucho aludir porque es muy común. Si mi pareja me quisiera, que él no ha tenido una novia, un novio, una polola, un pololo, un esposo, ¿no? Dice, debería haberme hecho el regalo para mi cumpleaños, debería haberme hecho el regalo para mi cumpleaños que a mí me gusta, ¿no? ¿Cuántos conflictos a veces no sabe lo que yo quiero? Está en absoluta exigencia de que el otro tiene que saber exactamente lo que tú en ese momento te gusta, sin siquiera corroborar que hay una comunicación, un nivel de que no tranza la posibilidad del error, de la equivocación. Ya empieza a elaborar otros pensamientos a raíz de que a lo mejor lo hizo de forma incorrecta, ¿no? Catastrofismo. Por ejemplo, mañana no me saldrá bien la entrevista y será horrible. Y si es así, pues yo moriré. ¿Cuántas veces mucha gente no habla de es para morir, voy a morir? Y eso que uno dice, no, si está bromeando, muchas veces también tiene que ver con su forma de experimentar la frustración, de no saber gestionar la rabia, el miedo, la baja tolerancia a la frustración. Por ejemplo, no voy a la fiesta porque me da miedo que me rechacen. Muchos niños tienen este concepto de abandono y de rechazo que son dolores universales, arquetípicos, ¿no? Que nosotros conocemos a nivel de psicología, experiencias que para mí representan un abandono. Algo tan simple como cuando vas a dejar al niño y lo quieres mucho y lo cuidas, pero tiene que volver, tiene que ir al colegio y ese niño se queda en la parte de atrás de la fila de otros 15, 20 niños que hay allí y ese niño sufre completo desconsuelo, nadie lo abrazó, ni lo acogió, ni le hizo un cariño. Para eso ya quedó un registro de una experiencia de abandono. Y así se van sumando experiencias que realmente fueron quizás abandono. Pero esa significancia, esa primera socialización donde los padres significan el resguardo, la verdad, eh, la absoluta realidad, porque un niño entre que nace, desde que está en el vientre en realidad, hasta los 5 años, cree como verdad todo lo que vive en su entorno. Es una prolongación de los padres. Entonces, claro, todas esas experiencias hay que ayudarlas a transitar. No se puede crear una burbuja, ni tampoco se puede pasar desapercibido como que esto no está todo bien. No, pasan cosas. Él está elaborando, creando su mapa conceptual y su forma de entender el mundo. Y nosotros somos niños porque nos hemos convertido en adultos con una serie de ideas y programaciones que tenemos que mirarnos de dónde vienen, ¿no? Vale, pero ahora desde el adulto, pues yo puedo saber que tengo quizá una baja tolerancia a la frustración. ¿Cómo trabajo para esto? Pues el miedo, también hablamos de las emociones básicas, ¿no? De cómo gestionarlo y cómo percibir si no es medio racional o irreal. Y las funciones de las emociones. Recordemos que la función de la emoción es adaptativa, informativa y que además es una forma de darte cuenta en qué punto estás tú y qué es lo que hay que cambiar de tu entorno o de tu forma de percibir el entorno. Bueno, pues 4, la depreciación o condena global. Esto es típico. De la valía humana, por ejemplo, si me ha quemado la comida, se me ha quemado la comida, se me ha caído el café, por lo tanto soy una idiota, qué estúpida que soy, qué inútil, todo lo hago mal, no valgo para nada. Esto cuántas veces nos sale de forma natural y no es positivo, no es normal. Es común, lo cual no significa que sea normal. Hay que poner atención en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. No podemos tratarnos de incompetentes. No tenemos que ser solidarios con nuestras formas. Voy a seguir avanzando para que entendamos, ¿no? Un poquito de dónde viene esta idea de cómo percibo la realidad y ser capaz de captar, ¿no? Estas formas racionales y irracionales, tipos de pensamientos, ¿no? Yo siempre digo hay que autoobservarse, ¿no? Pues la 3, una de las cosas que postula y que nos ayuda a orientarnos un poquito, ¿no? Es ver un acontecimiento activador. Por ejemplo, ahora estamos viviendo un acontecimiento activador, que es la pandemia, que es la crisis económica, que es la crisis eh, de confianza que hay, ¿no?
Entonces, ¿dónde me posiciono yo ante este acontecimiento? Todos estos acontecimientos que están pasando en la actualidad generan preocupaciones y son además a nivel mundial. Porque tú prendes la tele, Perú, Chile, Latinoamérica, Europa, Sudamérica, todos los lugares, todos están pasando un momento caótico y difícil. Entonces, ¿cómo duermo yo tranquilo? Pues nosotros lo que hablamos del acontecimiento activador, que le llamaríamos la A, ¿no? Y luego, ¿cómo yo observo ese acontecimiento? Claro, yo no puedo salvar al mundo. Yo no puedo ocuparme de la economía mundial en este momento. ¿Cuál es mi área de acción? ¿No? Entonces, el acontecimiento A, que son las consecuencias emocionales a raíz de un acontecimiento activador, que activa algo en mí, pues dependerán de la forma en que yo lo interprete. Y ahí es donde yo tengo que observar si estoy siendo racional o irracional. Si estoy siendo racional, quiere decir que mis respuestas son más adaptativas. Si estoy siendo irracional, me está generando un malestar a mí y no me permite llegar a mis metas, a mis propósitos, a lo que yo puedo mejorar en mi entorno cercano, en mi radio de acción y desde ahí construir algo mejor. Entonces, desde lo pequeño, o sea, primero empiezo conmigo mismo, yo necesito dormir cada día mis 8 horas, ¿no? Hablamos también en la primera sesión de cómo autorregular las emociones, cuáles son los neurotransmisores que necesitamos vigilar y crear y entrenarnos para que cada día estemos bien, ¿no? Y desde esa interpretación, poder decir, mira, voy a ver entonces las consecuencias emocionales que está llevándome esta forma de pensar. Porque si yo tengo pensamientos irracionales, interpreto la realidad como a mí me da la gana y digo, mira, pues, y estoy de la mejor manera para mí, que entiendo que es la reacción, pero luego miro las consecuencias emocionales que genera en mí, ¿no? El malestar, la ira, la rabia y el disgusto, ¿no? Cómo descompensa mi cuerpo, cómo genera malestar, se activa el corticoide, desestabilizo mi sistema inmunológico. Todas esas cosas son consecuencias que me las voy a traer a mí mismo o a mí misma, no al gobierno, al sistema mundial, la orden mundial que está programando esta pandemia. No, no, no. Las voy a sufrir yo. Me voy a generar una enfermedad, psicomatizaciones. Entonces, por eso es tan importante ver estas cosas, observarnos, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Dónde tengo el control? Pues en el aquí y el ahora, en este momento. ¿Qué está pasando conmigo ahora? Yo no puedo ser enemigo de mi mente. La mente tiene un potencial maravilloso. Nosotros tenemos aquí una herramienta de la cual no hemos mirado el manual. Tenemos que mirar el manual, cómo funciona para poder ayudarla a trabajar mejor y a funcionar en este mundo, en la era donde está todo globalizado. Tenemos información de todo. Vamos a centrarnos, buscar una poco a poco, ¿no? Y pues esta es una tarea que les voy a proponer hoy. Que ustedes, por favor, miren una semana, ¿no? Desde el día lunes, ¿qué acontecimiento activador hay? ¿Qué interpretación le di? ¿Y qué consecuencia emocional tiene esa activación, esa interpretación? ¿Vale? Bueno, voy a seguir avanzando. Pues, ¿quién no le ha pasado? Esta imagen es muy repetitiva, ¿no? Horas y horas despierto por la noche, sin poder dormir. Esto, la serotonina, necesitamos dormir. Si esto está pasando, tengo que modificarlo. Y es muy importante. Relajación, meditación, mindfulness. Ya vamos para allí. Pues a raíz de este tema de la preocupación que todos estamos viviendo ahora, yo planteo estos 5 tips que vienen desde Kerckhoff, que es uno de los tantos investigadores cognitivo-conductuales de la última década, que bueno, ha hecho diferentes investigaciones y experimentos sociales, psicosociales, que tienen que ver con la medición, ¿no? Con poder entender qué hacemos y
que genere resultado a nivel clínico y también a nivel particular. Son herramientas que nos van a servir para todos, especialmente si hay personas que la están utilizando, que incluso tienen un tratamiento psiquiátrico y siguen al pie de la letra y consiguen bienestar. Quiere decir que con mayor razón a nosotros, que estamos dentro del parámetro de lo que es lo común, una conducta normal, pues entonces vamos a seguir estas pautas, a ponernos, ¿no? Pues establecer un tiempo determinado. Por favor, así como me doy el trabajo de darme cuenta qué estoy pensando y qué me preocupa, no puedo estar 24 horas preocupándome, ni 6, ni 5. Es demasiado tiempo para descompensar el cuerpo, para traer malestar, para alterar mi sistema nervioso. Entonces, ¿yo qué voy a poner? A lo largo del día voy a dedicar 15 minutos. 15 minutos, bueno, estos son los 15 minutos de gloria. Me voy a sentar ahí a preocuparme. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente si te estableces en la tarea de preocuparte, ya no tienes conductas evitativas, porque a lo que te resistes, persiste. No, no quiero pensar en eso, me hace sentir mal, pero igual piensas. No, no quiero hablar de esa persona porque me siento mal, pero igual hablas. O no lo mencionas, pero está aquí, en el diálogo interno. Entonces, por eso es muy importante que si ya tuviste durante 30 minutos de tu día, yo por la mañana me doy 15 minutos, por la tarde me doy otros 15 minutos, 30 minutos de mi día le di a preocuparme. En otro momento, cuando aparezca la preocupación y yo me dé cuenta, pues le digo, no, ahora no, no es tiempo de esta preocupación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hemos hablado también del tema que para mí es fundamental que quede claro, ¿no? De que la preocupación es un estado idóneo para poder resolver cosas. Tenemos que ayudar a la parte más evolucionada de nuestra mente para poder seguir y avanzar y tener respuestas más adaptativas. Si nos quedamos secuestrados por la amígdala, por el cerebro emocional, no vamos a encontrar una solución adaptativa. Tenemos que actuar desde la calma, desde la tranquilidad y dejar escuchar qué hay allí, ¿no? No lo hagas en lugares de descanso. El peor hábito es ponerse a preocuparse antes de dormir. La cama no es un lugar para preocuparse. Así que atención con esto. Luego, utiliza recuerdos positivos. Súper importante. Así como te das el tiempo, 30 minutos al día de preocuparte, te invito a que te des 10 minutos diarios, te centres en preocuparte, pero en cosas positivas. Darle 5 minutos a manejar las preocupaciones nocturnas, transformarlas y programarlas de forma de un recuerdo positivo. Si viene y ya dices, no, es que viene este pensamiento, estoy pensando, pues ya te voy a escuchar 5 minutos pensamiento negativo, preocupante, pero luego tengo que hacer el trabajo de hacer los 10 minutos de pensamiento preocupante positivo. Recordar los momentos agradables de tu día, como comer, como disfrutar del sol, como la quietud, escuchar una buena canción. Piensa en los momentos que te sentías feliz, orgulloso, relajado. Maneja los pensamientos de forma que las preocupaciones se vayan diluyendo. Trata de repetirlo 30 veces en tu cabeza. 30 veces. Dijimos que teníamos 30.000 a 60.000 pensamientos diarios. Por lo tanto, si estamos alterados, sabemos que tenemos psicomatizaciones, quiere decir que hay muchas preocupaciones en mí, quizás no las sé escuchar, ni distinguir, ni etiquetar, pero está pasando. Por lo tanto, yo voy a entrenarme para repetirme 30 veces al día las cosas positivas que tengo, lo bueno, y voy a, de alguna manera, el equilibrio, equilibrar la balanza. Olores de momentos felices, sonidos, emociones que hayan destacado en tu día, en tu semana, en tu mes, en tu año. Siempre pasan cosas positivas, solo que tenemos que ser capaces de verlas. Y bueno, busca distracciones, por favor. Aprende esto no se trata de conducta evitativa, sino que de ayudar a la mente a salir de ese momento devastador. Entonces, entretener la mente para relajar la ansiedad. La ansiedad se produce por el exceso y la descompensación del sistema nervioso, el sistema inmunológico,
Algunos la ansiedad la manifiestan con la mucosidad, con el asma, que es una alergia, ¿no? Brutal, y hay diferentes psicomatizaciones. Pues cuando yo me siento que estoy ansiosa, tengo que volver a la calma, meditar, visualizar, respirar consciente, leer un libro, porque se activan otras zonas de mi cerebro, ver una peli de risa, llamar a la amiga esa o el amigo que yo me río mucho. eh, Ignorar el problema no consiste en no afrontarlo. O sea, no vamos a avalar la conducta evitativa. Uno tiene que ser capaz de escuchar el problema, pero ya le dimos los 10 minutos, los 15 minutos por la mañana, los 15 minutos por la tarde. No voy a seguir dándole vuelta y convertir esa preocupación en un pensamiento rumiante que me genere malestar psicológico. Y bueno, ocuparse eh, se convierte de algo angustioso que puede provocar trastornos de ansiedad si nosotros le damos cabida a esto, y interfiere en la productividad laboral, interfiere en las relaciones humanas, interfiere en nuestras relaciones personales, a nivel de equipo. Si yo gestiono equipo, pues genera una tensión. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para nosotros el ser dueño de nuestro tiempo, ¿no? Que sería el quinto punto. Tómate tu tiempo. Aunque apliques todas estas técnicas, no va a venir de la noche a la mañana. Llevas muchos años con malas prácticas, con hábitos que son desgastadores y deplorables, ¿no? En mi caso yo tengo 41 años y estoy desde los 17, creo, en este camino de lo que nosotros llamamos crecimiento personal, desarrollo evolutivo de la persona, y realmente noté el cambio cuando medité a diario. Esto para mí es súper interesante de compartir con ustedes como experiencia personal. Yo hablo desde el valor de los resultados, desde mi experiencia, no me lo contaron. Realmente, y cuando veo una de las cosas que primero enseño a nivel de psicoterapia, es la respiración consciente, y luego ya meditar, y luego visualizar. En el canal de Terapia Integral Psicoenergía PAE, PAE es por pensamiento, acción, emoción. Hay estas herramientas ahí disponibles para que tú las puedas usar, pero en internet hay muchísimas que tienen que ver con mindfulness, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que Kerckhoff hizo una experimentación con 200 personas, y yo lo he practicado con mis pacientes y veo cómo empiezan a tener poder emocional sobre su vivencia de ansiedad, y desde el momento en que empiezan, o sea, desde el día uno, y ya luego pues ya pasan otras cosas a nivel de bienestar, pero eso vamos poco a poco. Primero, aprender a autogestionar las emociones, respirar conscientemente y relajar la mente. Pues la experiencia de Kerckhoff en el nivel de las 200 personas que aplicaron estos 5 pasos fue súper interesante, porque el 50% de la población del N que estuvo en este experimento aprendió a preocuparse como una adicción que tenía, ¿no? La pudo cambiar en un 50% de forma paulatina. O sea, dejó de hacerlo. Entonces, para mí es muy interesante esto, y les invito a que ustedes mismos también se animen a probarlo y no se queden en escuchar solamente esto, sino que yo siempre digo, hay que ser atrevido en la vida y probar, ¿vale? La gestión emocional, pues una de las cosas que hemos estado hablando durante todos estos días, que nos hemos encontrado, ¿no? De las emociones básicas, sus funciones, cómo afectan a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel de comportamiento, la motivación, la autoestima. Y bueno, a raíz yo voy a ir mencionando, ¿no? Los diferentes autores, textos y libros que yo suelo utilizar y que he utilizado, y ha sido parte de mi aprendizaje, ¿no? Y por eso lo comparto, y de mi desarrollo profesional. Pero también proponerles, ¿no? Que el libro que yo he lanzado hace un mes ya, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Que es un entrenamiento práctico, una guía práctica para aprender a entrenarnos en inteligencia emocional. El derecho a vivir feliz. Entonces, la gestión de las emociones. ¿Qué tiene una mente saludable? Aquí yo quiero que ustedes sean muy conscientes
y tomemos nota, si quieren me escriben un comentario, o por lo menos no tener conciencia de sí. Y la mente saludable, pues, practica la asertividad como un carácter social. Por lo tanto, yo tengo amigos, tengo una forma de relación sana, me siento a gusto, cómodo, tranquilo, puedo expresar lo que siento, moverme con libertad, tener una opinión, y sentir y entender mis derechos y no imponer, ni mucho menos agredir a otros y devaluar los sentimientos y los derechos de otros, ¿no? Ahí tenemos que mirar en la interacción con los demás. Pues hay 10 características que se están desarrollando, que están desarrollando las personas que se entrenan en inteligencia emocional. Si yo voy a mirar a mí misma, a mí mismo, ¿no? ¿En qué punto estoy yo? Y qué cositas a lo mejor tengo que corregir, entrenarme, buscar, ¿no? Para sentirme bien, si esto es para ti mismo. Entonces, una persona que está desarrollando la inteligencia emocional, pues no guarda resentimientos. El resentimiento viene de un prisma que tiene que ver con el malestar. Ya lo vamos a mirar con tiene que ver con la rabia, con la ira, con la tristeza, ¿vale? Experimenta una buena autoestima y le es muy fácil sentirse ofendido. No le es muy fácil sentirse ofendido. Una persona con la autoestima alta, buena, pues el otro puede decir lo que quiera, porque no te va a ofender. Entonces, si no es así mi caso, tengo que trabajar un poquito más la autoestima. Acoge los cambios con facilidad de adaptación. Ahora es la gran prueba. Todos estamos ahora mismo en un momento, yo les diría como los programas estos de la televisión que se suelen ver, ¿no? A nivel mundial, lamentablemente, el gran hermano. Ahora es cuando estamos mirándonos si realmente yo me puedo adaptar a lo que está pasando, me puedo adaptar a las nuevas tecnologías, me puedo adaptar a los cambios que están habiendo a raíz de esta pandemia, a raíz de la crisis social, a raíz de la falta de recursos e insumos que hay en algunos sectores y cómo yo me siento que puedo contribuir pese a mis condicionamientos, ¿no? A mis condiciones sociales y económicas. Entonces yo ahí veo cómo me adapto yo a la situación actual, ¿no? Luego también acoge los cambios con facilidad y adaptación, pero porque desarrolla la autoconciencia. Si yo no me conozco, no sé cómo adaptarme. Yo me tengo que conocer mis fortalezas, mis debilidades, y desde ahí compartir, ¿no? La persona con inteligencia emocional tiene un carácter que da cabida a la ecuanimidad. Esta palabra me encanta, ser ecuánime, y evalúa la situación desde la calma. Es difícil, no digo que sea fácil, pero es felicidad pura, paz interior, ser capaz de ser neutros. Siempre digo, todas las emociones básicas son información, son neutras. Alguna información que nos den sobre nosotros mismos no nos va a gustar, porque quiere decir que esto que tengo que cambiar, tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer un esfuerzo para modificar algo, una decisión que tomé, quizás si es una emoción de rabia, de ira, pero también vimos las funciones, ¿no? Cómo era importante sentirla para poner límites. Entonces lo mismo pasa con la vida en general. Si algo está pasando es porque lo puedes sobrellevar. Si lo puedes observar, quiere decir que está en ti la herramienta para poder aportar y sobrellevar esta situación. Entonces, muy interesante ser ecuánime. O sea, yo dejo de estar inmersa en la emoción dada, observo y desde ahí planifico, organizo, evalúo y busco una manera de salir de esa situación que me genera malestar, que yo ya me di cuenta, ¿no? Por ejemplo, eh, el aprendizaje que da toda experiencia, ¿no? Eso es un punto para hablar mucho rato. Eh, También tiene la capacidad de empatía y de interesarse genuinamente por las otras personas. Ser genuinos, coherentes entre lo que pienso, siento y digo. Súper importante esto, ¿no? Y cómo me comporto. Por eso la autoobservación, siempre llevamos al plano de la autoobservación. Yo a veces no sé lo que pienso, hago nomás. Entonces sí, me observo cómo me estoy comportando y luego digo, pero es que esto yo no iba conmigo. Entonces ahí hay una incoherencia que es importante detectar. Aprender a no estancarse frente a los errores. Ensayo y error.
esto a nivel social no está muy bien visto, no somos muy emprendedores, no sé, hay culturas que son más emprendedoras y que realmente se incentiva a equivocarse y en realidad el currículum, cuando salen más proyectos y más cosas que fueron haciendo, no tienen que ver con que tú tuviste un trabajo estable durante 30 o 40 años o 10 años, sino que tiene que ver con tu capacidad de reinventarte. Y esto es lo que está cambiando también a nivel de mercado laboral, a nivel de modelo de negocio. Hay muchos cambios que están habiendo ahora. Pues tener un vocabulario emocional robusto. Si yo conozco cómo definir lo que estoy sintiendo, la etiqueta exacta de esa emoción, la diversidad de emociones que hay, ¿no? Y puedo hablar desde la asertividad de lo que quiero expresar y sentir, pues entonces es muy probable que yo pueda tener una alfabetización emocional rica. Y eso es lo que estamos buscando ahora mismo, ¿no? Eh, Ser capaz de neutralizar a las personas tóxicas. Esto aprenderlo es muy importante. Yo puedo ser una tóxica o un tóxico, sí. Cuando estoy en modo preocupación, alterado, dejándome llevar, que mi mente me lleve, me arrastre con las emociones más dramáticas que hay en el mundo, eh, realmente puedo transformarme en un ser negativo y darme cuenta cuando estoy mirando mi entorno que hay gente muy negativa porque está generando también en mí efectos. Entonces uno tiene la libertad de neutralizar eso, o sea, no convertirnos a nosotros mismos en tóxicos y no permitir que nadie limite tu alegría ni tu capacidad de dormir feliz y suficientemente durante la noche. Eso es muy importante. No quiere decir que tú no tengas una opinión crítica, que te sientas con tus derechos, que puedas expresarlo, pero volverse tóxico significa desequilibrar tu sistema inmunológico y también pues trastocar todo tu mundo emocional interno, tener que repasar, ¿no? Todos los emociones que están perjudicando y dañando, provocando malestar en ti, ¿no? Por eso es tan importante para mí que se entienda, y ya con esto vamos a ir acabando, la importancia, ¿no? Desde dónde nace la naturaleza de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Muy importante, ¿no? Lo que planteaba Vizquerra, lo que les quería comentar para terminar, lo de las emociones, el universo de emociones y las constelaciones, entendiendo cada emoción básica y cada emoción de las 34 que ya que se conocen, ¿no? A nivel mundial, y las diferentes emociones clasificadas, ¿no? Hay dos constelaciones muy poderosas, que es lo que nos plantea Vizquerra. La constelación que uno nace en ti, tus acciones, tus pensamientos, tus emociones, si estás atrapado en el miedo, la tristeza, la rabia, como una constelación muy poderosa, ¿no? Construida desde el pánico, la angustia, eh, el, el desbordeamiento de estas emociones no te pueden ayudar a construir un futuro, una proyección favorable y evidentemente te arropa en el pasado, resentimiento, tristeza, ¿no? Te estás atrapado en el pasado o demasiado enfocado en el futuro, que también, ¿no? Es la ansiedad, el estrés, el no saber cómo sobrellevar esta situación. Entonces la invitación siempre es a vivir el ahora, a aterrizar en el presente, porque es donde estás experimentando la vida, es donde está sucediendo todo y de donde podemos construir algo mejor. Entonces, súper importante tener en cuenta que la otra constelación, ¿no? El otro universo dentro del universo de emociones, hay una constelación muy importante que es el amor, la felicidad, la alegría, ¿no? Como emociones poderosas, creadoras y enriquecedoras cuya energía, cuyo movimiento genera conductas en nuestro interior que genera una comunicación en nuestro interior que genera unas conductas, ¿no? Finalmente, que son mayormente favorecedoras a la hora de presentarnos ante la vida, la actitud ante la vida, el crear conceptos de felicidad, sentirnos con una buena autoestima, apoyar a otras personas a crecer también.
De ahí nacen proyectos como este mismo, ¿no? De compartir unos conocimientos que sé que son reveladores cuando uno entiende cómo funciona la mente. Entonces, las constelaciones que propone este gran maestro, ¿no? Desde el área también de la educación, un gran aporte a la psicología, en el área emocional, que es Rafael Vizquerra, ¿no? Nos plantea estos dos grandes universos. Y yo te invito, ¿no? A reflexionar dentro de esta tarea que hemos dejado para esta semana de Albert Ellis, ¿no? De autorregistro y de vernos como un agente activador está provocando en nosotros una serie de interpretaciones y percepciones de la realidad y que finalmente podamos decir qué emociones son las que provocan, ¿no? Las que desencadenan desde esa percepción que tenemos nosotros, para luego también mirarnos si estamos moviéndonos en una constelación desde el miedo, la tristeza, la rabia o desde el amor, la felicidad, la alegría, ¿no? Como dije antes, las emociones para mí y en mi aprendizaje son neutras, son un foco de información fundamental para darnos cuenta dónde estamos, qué sentimos con lo que hemos conseguido, con nuestras propias metas que a lo mejor en este momento ya no nos apetecen, ya no son fundamentales en nuestra vida, y aprender a no postergar la felicidad, ¿no? Y no materializar la felicidad no puede ser solamente una concreción de metas y objetivos materiales, ¿no? Cuando tenga una casa, cuando tenga el coche, cuando tenga tal, porque luego llega eso y se vuelve a experimentar una sensación de vacío. Estuvimos hablando en otros momentos, ¿no? Sobre la pirámide de Maslow a nivel emocional. No se trata de no tener cubiertas las necesidades básicas, que son esenciales y un derecho de todo ser humano, sino que no volvernos solo en la dimensión material del ser humano, también una dimensión interna que tiene que ver con saber escucharme, saber reconocer mi talento, el potencial que hay en mí, desarrollarme en función de estos talentos, de este potencial, de cómo yo quiero contribuir a la sociedad, ser altruista, no colaborativo, todas estas cosas tienen que ver con el mundo interior, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y bueno, a nivel de preocupaciones, evidentemente todas las preocupaciones vienen desde esta constelación poderosa, ¿no? Del miedo, la tristeza, la rabia, que tienen una función positiva también, pero cuando nos vamos a este extremo, ¿no? Que se convierte en un pensamiento rumiativo, obsesivo, y compulsivo, porque no lo puedo detener, significa que tengo que tomar medidas, que fueron las 5 recomendaciones que estuvimos hablando. Así que mucho ánimo, mucha fuerza. Son tiempos movidos, hay una situación externa, un acontecimiento activador que sin duda no puede pasar desapercibido. Les invito a seguir en este camino, empoderarnos emocionalmente, gestionar nuestras emociones. Ese es el primer paso para transformar nuestra realidad y la de nuestro entorno, crear, sentirnos libres. Y bueno, la próxima sesión nos estaremos hablando porque quedan muchos temas por tocar. Les invito a escribirme. Aquí vais a ver, ¿no? Mis teléfonos, tanto para que me puedan ubicar por WhatsApp. Si hay alguna duda, alguna pregunta, en la red @gmail.com, o por las diferentes redes sociales, ¿no? También me pueden buscar en Facebook, en Instagram soy liderazgo guión bajo emocional guión bajo emprender. También tengo mi fanpage, mi página en Facebook. Y bueno, estoy en construcción, pero ahí está mi web, priscilazavala.com. Y les invito, como siempre, a revisar todo el material que hay a nivel de blog, de canal y de Facebook también, de terapia integral, psicoenergía, PAE. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. La próxima sesión nos vemos. Ya vamos para la quinta, así que muy bien, estoy muy contenta y motivada y me despido con mucho cariño y afecto. Que tenga usted y ustedes un excelente final de día. Gracias.